Cuando entré en la sala del tribunal aquella mañana, mi hija, Alba, puso los ojos en blanco y susurró algo despectivo a su marido, Diego. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. El juez levantó la vista, se quedó completamente paralizado y murmuró con incredulidad: «Es ella». Toda la sala se quedó en silencio. Ninguno de ellos tenía ni idea de quién era yo realmente hasta ese momento. Aquel juicio lo cambió todo. Me llamo Marta, tengo 69 años y, hasta hace unos meses, era solo una abuela común y corriente. Cada mañana me levantaba a las 6, preparaba mi café en la misma taza desportillada que había usado durante 20 años, y miraba por la ventana de mi pequeña cocina mientras regaba las violetas africanas que tanto había amado mi difunto marido. Era una vida sencilla y predecible, llena de pequeños rituales que me daban paz. Durante 45 años fui la madre que lo sacrificó todo por su única hija, Alba. Trabajé de noche limpiando oficinas, vendí pasteles caseros los fines de semana y cosí ropa para ganar unos cuantos pesos extra. Todo era para que ella pudiera ir a la universidad y tener la vida que yo nunca tuve. Cuando se casó con Diego, un hombre arrogante que nunca me dijo una palabra amable, me tragué el orgullo y los recibí en mi casa todos los domingos, con la mesa puesta y mi mejor sonrisa. Pensé que, después de la muerte de mi marido, Alba y yo nos acercaríamos más. Qué ingenua fui. En lugar de encontrar consuelo en nuestra compañía compartida, mi hija empezó a verme como una carga. Sus visitas se volvieron obligatorias y frías, sus llamadas menos frecuentes y sus excusas para evitarme cada vez más creativas. La mayor humillación de mi vida llegó un jueves gris de octubre. Había preparado el guiso de pollo con bolitas de masa que tanto le gustaba, ese que me llevaba horas hacer pero que siempre la hacía sonreír cuando era niña. Puse mi mejor mantel, el que había bordado cuando ella era adolescente, e incluso compré flores frescas para el centro de mesa. Cuando llegaron, Diego entró en mi casa como si fuera su dueño, se dejó caer en el sillón de mi difunto marido, y encendió la televisión sin siquiera saludar. Alba llevaba un vestido verde que yo misma le había comprado, pero su expresión era tan fría como el hielo de enero. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con esa voz que había desarrollado desde que se casó, una voz que sonaba como si perteneciera a una desconocida. Se sentó en el borde de la silla como si tuviera prisa por irse. «Diego y yo hemos tomado una decisión», continuó mientras él se sentaba en el sofá, con los ojos pegados a la pantalla. «Esta casa es demasiado grande para ti, ya no puedes mantenerla sola. Y nosotros necesitamos un lugar más grande para cuando tengamos hijos. Hemos encontrado la residencia perfecta para personas de tu edad». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Esta era la casa donde Alba había dado sus primeros pasos, donde habíamos celebrado cada cumpleaños, donde su padre había muerto sosteniéndome la mano. Cada rincón guardaba nuestros recuerdos más sagrados. Cada fotografía en la pared contaba nuestra historia. «Pero Alba, esta es nuestra casa. Todos nuestros recuerdos están aquí», rogué, con la voz temblorosa, cada palabra rompiéndose al salir de mi boca. «Los recuerdos están en el corazón, mamá, no en las paredes», respondió con una frialdad que me heló la sangre. «Además, la residencia tiene actividades para gente como tú. Estarás mejor allí. Tendrás compañía de tu edad». Diego sonrió con satisfacción mientras empezaba a medir las habitaciones con la mirada, como si ya fuera el propietario. «Es lo mejor, señora Marta», añadió con esa sonrisa falsa que yo tanto odiaba. «Nosotros nos encargaremos de todos los trámites. No se preocupe por nada». Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Mi propia hija, la niña por la que había sacrificado mi juventud, mi salud y mis sueños, me estaba echando de mi propia casa para entregársela a ese hombre despreciable. Las lágrimas amenazaron con caer, pero me las tragué. No les daría el gusto de verme llorar. «Necesito tiempo para pensar», murmuré con la poca dignidad que me quedaba. «No hay mucho que pensar, mamá», respondió Alba poniéndose de pie. «Ya está decidido. La semana que viene vienen a tasar la casa». Y con eso, se fueron. Dejaron mi guiso de pollo y bolitas de masa intacto, mis flores marchitándose y mi corazón hecho pedazos sobre la mesa donde alguna vez habíamos sido una familia feliz. Aquella noche no pude dormir. Me senté en la cocina mirando fijamente las fotografías de la pared. Alba de bebé. Alba en su primer día de escuela. Alba en su graduación. En cada foto,
Yo estaba allí sosteniéndola, abrazándola, sonriendo con orgullo. ¿Cómo se había llegado a esto? ¿Cómo podía ser que la niña que una vez me dijo que yo era su heroína ahora me tratara como basura? Los días siguientes fueron una pesadilla. Diego trajo un tasador inmobiliario sin avisar, un hombre con traje gris que recorrió mi casa como si fuera un objeto en venta. Tomó notas, midió habitaciones y habló de potencial y de reformas necesarias como si yo ni siquiera estuviera allí. Alba lo acompañó, asintiendo a cada comentario despectivo sobre mi hogar. Las tuberías son viejas, dijo el tasador. Y estos azulejos de cocina están pasados de moda. Habría que cambiarlo todo. Mi marido había colocado esos azulejos con sus propias manos cuando Alba tenía 10 años. Cada uno representaba horas de trabajo, amor y esperanza en nuestro futuro, pero para ellos, no eran más que obstáculos para su nueva vida. La humillación alcanzó su punto más bajo cuando Alba trajo folletos de la residencia. Mira, mamá, tiene jardines preciosos y los martes hay bingo, dijo con esa voz falsa que utilizaba cuando quería convencerme de algo. Además, hay una enfermera de guardia las 24 horas. Estarás más segura. Más segura. Yo había vivido en esa casa durante 30 años sin un solo problema. Conocía a todos mis vecinos. Tenía mis rutinas, mis plantas, mis recuerdos. Pero para Alba, nada de eso importaba. Lo único que importaba era que yo desapareciera de su camino. El día que menos lo esperaba, llegaron con papeles. Diego entró como si fuera el dueño, seguido de Alba y de un hombre que se presentó como abogado. Señora Marta, tenemos todos los documentos preparados para la transferencia de la propiedad. Solo necesitamos su firma. ¿Transferencia?, pregunté, confundida. Pensé que iban a vender la casa. Alba evitó mi mirada. Bueno, Diego y yo hemos decidido quedárnosla. Es mejor que la familia conserve las propiedades. Fue entonces cuando lo entendí todo. No solo querían echarme. Querían apropiarse de mi casa, del legado que mi marido y yo habíamos construido con tanto esfuerzo. Era un robo disfrazado de preocupación filial. No voy a firmar nada, dije con la voz más firme que pude reunir. Diego se levantó de golpe, con el rostro completamente cambiado, dejando ver la agresividad que siempre había mantenido oculta mientras mi marido vivía. Señora, usted ya no está en condiciones de tomar decisiones. Alba es su única heredera y está actuando en su mejor interés. Esta es mi casa, grité, sorprendiéndome de mi propia fuerza. Y no me voy. Mamá, no lo hagas más difícil, murmuró Alba, mostrando al fin cierta incomodidad. Sabes que no puedes seguir viviendo sola. La semana pasada te olvidaste de apagar el gas. Era una mentira. Yo nunca me había olvidado de cerrar el gas. Pero Diego sonrió como si acabara de encontrar la excusa perfecta. Vamos, Alba, tu madre no está bien. Es peligroso dejarla sola. El abogado carraspeó. Señora, si no firma voluntariamente, quizá tengamos que estudiar otras opciones legales. Un procedimiento de incapacidad mental, por ejemplo. Sentí que el mundo se me venía encima. Mi propia hija estaba dispuesta a que me declararan incapaz para robarme la casa. El hombre al que yo había aceptado como yerno me estaba amenazando en mi propio salón y yo, una mujer de 69 años, estaba completamente sola contra ellos. Necesito tiempo, balbuceé, derrotada. Tiene una semana, dijo Diego con frialdad. Luego haremos lo que tengamos que hacer. Cuando se fueron, me dejé caer en el sillón de mi marido y lloré como no lo había hecho desde su funeral. Lloré por la hija que había perdido, por el hogar que me estaban arrebatando, por la vida que se desmoronaba a mi alrededor. Me sentí traicionada, humillada, completamente indefensa. Aquella noche, por primera vez en mi vida, pensé en rendirme. Tal vez tenían razón, tal vez yo era demasiado vieja, demasiado débil, demasiado inútil para luchar. Tal vez lo mejor era aceptar mi destino y desaparecer en silencio, justo como ellos querían. Pero entonces algo dentro de mí se negó a morir, una pequeña llama de dignidad que aún ardía en mi pecho. No iba a permitir que me pisotearan sin pelear. No después de toda una vida de sacrificio y entrega. Al día siguiente, Alba volvió sola. Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Quizá había recapacitado, quizá había venido a pedirme perdón. ¡Qué equivocada estaba! Mamá, he venido a ayudarte a hacer las maletas, dijo con esa voz robótica que había adoptado. He traído cajas.
Podemos empezar por tu ropa. La miré fijamente, buscando cualquier rastro de la niña que yo había criado. Pero solo encontré a una desconocida, fría y calculadora. Alba, por favor, piénsalo otra vez. Soy tu madre. Precisamente por eso hago esto, respondió sin mirarme a los ojos. Porque te quiero y quiero lo mejor para ti. Amor. Esto era amor. Arrancarme de mi casa, de mi dignidad, de todo lo que me quedaba. Eso era amor. Durante las horas siguientes, Alba empezó a empacar mis cosas como si fueran objetos sin valor. Cogió las fotos de familia y las metió en cajas de cualquier manera. Guardó los libros que mi marido me había regalado, la vajilla de mi boda, los manteles que había bordado durante años de noches en vela. Este vestido es tan viejo, mamá. No creo que lo necesites, dijo, levantando mi vestido de luto, el que llevaba en el funeral de mi marido. Déjalo, supliqué. Por favor, déjalo. Pero ya lo había echado en una bolsa de donaciones. Mi dolor no importaba. Mis sentimientos no importaban. Yo no importaba. La gota que colmó el vaso fue cuando encontró mi joyero. Dentro estaban mi anillo de boda, los pendientes que mi marido me regaló en nuestro 20º aniversario y una pequeña cadena de oro que había pertenecido a mi madre. Estas joyas estarán más seguras en una caja de seguridad, dijo Alba, metiéndolo en su bolso. En la residencia podrían perderse o robártelas. Son mías, grité, intentando arrebatarle el bolso. Mamá, te estás alterando mucho. Esto solo confirma que no puedes cuidarte sola, respondió con esa calma repugnante que me heló hasta los huesos. En ese momento supe que había perdido a mi hija para siempre. La Alba que conocía había muerto y, en su lugar, estaba esta mujer sin corazón, manipulada por Diego y cegada por la avaricia. Esa noche, cuando Alba se fue, llevándose mis joyas y mis recuerdos más preciados, me quedé sola en mi casa medio vacía. Las paredes desnudas me recordaban lo poco que me quedaba, lo fácil que había sido para ellos desmantelar toda una vida. No pude comer, no pude dormir. Me senté en el suelo del salón, rodeada de cajas abiertas y recuerdos esparcidos, y me pregunté cómo se había llegado a esto, en qué momento me había vuelto invisible, cuando había dejado de importar. Los días siguientes fueron un infierno en vida. Diego venía cada mañana temprano a supervisar el proceso, como si yo fuera incapaz de hacer mis propias maletas. Traía a desconocidos que medían, fotografiaban y tasaban cada rincón de mi casa. Hablaban de mí como si no estuviera presente, como si fuera un mueble viejo que hubiera que sacar de en medio. La señora tendrá que acelerar el proceso, dijo Diego a Alba. Los de la mudanza vienen el lunes. Era viernes. Me quedaban 3 días en la casa donde había vivido 30 años, donde había criado a mi hija, donde había amado y había sido amada. ¿Y si no termino de empacar?, pregunté en un susurro. No te preocupes, mamá, respondió Alba sin levantar la vista del teléfono. Los de la mudanza se encargarán de todo. Tú solo llévate lo esencial. Lo esencial, como si toda una vida pudiera reducirse a lo esencial. Aquella tarde, después de que se marcharan, caminé por mi casa como un fantasma. Toqué las paredes que mi marido había pintado. Me senté en cada silla donde habíamos desayunado en familia. Abrí cada cajón que guardaba pequeños tesoros de mi vida pasada. En el cajón del escritorio de mi marido encontré cartas antiguas, facturas pagadas y algunos documentos que nunca había mirado. La mayoría no tenían importancia, pero había una carpeta que jamás había visto. Tenía las iniciales de mi marido y un pequeño candado. Curiosa y desesperada por encontrar algo, lo que fuera, que me conectara con tiempos mejores, busqué la llave en todos sus escondites habituales. Por fin la encontré dentro de un libro viejo, marcando una página que hablaba de inversiones y propiedades. Cuando abrí la carpeta, mi mundo cambió para siempre. Había documentos que no entendía del todo, pero uno llamó mi atención de inmediato. Era un testamento fechado apenas 6 meses antes de la muerte de mi marido, que yo nunca había visto. Mis manos temblaban mientras leía. Mi marido había sido mucho más previsor de lo que yo imaginaba. Y Alba, mi querida Alba, no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Con las manos temblorosas, empecé a leer el testamento que cambiaría mi vida para siempre. Mi marido, que siempre había sido tan reservado con el dinero, había estado mucho más ocupado de lo que yo imaginaba durante sus últimos años. El documento revelaba que mi querido esposo no solo había sido el modesto empleado que yo creía. Durante décadas, había estado invirtiendo en silencio cada centavo extra que ganaba.
Había comprado pequeñas propiedades cuando los precios eran bajos. Había invertido en acciones de empresas que ahora valían una fortuna. Y había acumulado una riqueza que jamás habría imaginado ni en mis sueños más locos. Pero eso no era todo. El testamento especificaba claramente que yo era la única heredera de todo. Alba solo recibiría una pequeña suma si yo moría, y solo si me había cuidado con amor y respeto durante mis últimos años. Mi marido había sido más sabio de lo que pensaba. Había visto algo en Diego que yo me había negado a reconocer. También había una cláusula que me dejó sin aliento. Mi marido era el dueño de todo el edificio donde vivían Alba y Diego. El piso que ellos creían estar pagando mes a mes en realidad era nuestro. Todos los inquilinos del edificio nos pagaban el alquiler a nosotros, y ese dinero se había estado depositando automáticamente en una cuenta de la que yo no sabía nada. Con los dedos temblorosos, busqué entre los papeles hasta que encontré los extractos bancarios. La cantidad era astronómica. Durante 2 años, desde la muerte de mi marido, yo había vivido como una pobre viuda mientras una fortuna se acumulaba en el banco. Había más sorpresas. Mi marido tenía acciones en la empresa donde trabajaba Diego. No solo unas pocas acciones sin importancia, sino una participación lo bastante grande como para influir prácticamente en las decisiones de la compañía. También había inversiones en restaurantes, pequeños negocios e incluso un gran terreno a las afueras de la ciudad que ahora valía millones. Leí y releí cada documento, cada contrato, cada certificado. Todo estaba allí, perfectamente organizado y legal. Mi marido había construido un imperio silencioso y yo era su emperatriz sin siquiera saberlo. Pero lo que más me impactó fue una carta personal que encontré al final de la carpeta. Estaba escrita de puño y letra de mi marido, dirigida a mí. Mi queridísima Marta, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, y que has encontrado este tesoro que guardé para ti. Perdóname por no habértelo contado mientras vivía, pero quería que fuera una sorpresa para tus años dorados. Siempre trabajaste tan duro. Siempre sacrificaste tanto por Alba y por mí que quería asegurarme de que nunca te faltara nada. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas mientras seguía leyendo. También debo confesarte algo. Nunca confié del todo en Diego. Hay algo en él que no me gusta. Una ambición que me inquieta. Por eso organicé todo de esta manera. Si Alba te cuida y te respeta como mereces, tendrá una vida cómoda. Pero si alguna vez te trata mal o intenta aprovecharse de ti, tú tendrás todo el poder para protegerte. Mi marido había previsto exactamente lo que estaba pasando. Había visto a través de Diego desde el principio y había preparado mi defensa antes de morir. Usa este poder sabiamente, mi amor, no para hacer daño, sino para protegerte y para enseñar. En el fondo, Alba es una buena persona. Solo está confundida. Pero si necesitas defenderte, ahora tienes las herramientas para hacerlo. Firmado, tu marido, que te ama por toda la eternidad. Me senté en el suelo de mi salón, rodeada de documentos que valían millones, llorando por el hombre sabio que había perdido y por la hija que estaba a punto de perder. Pero por primera vez en meses, no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de gratitud, de esperanza y sí, también de silenciosa satisfacción. Alba y Diego pensaban que me estaban dejando sin nada. No tenían ni idea de que yo era la dueña del edificio donde vivían, de las acciones de la empresa donde él trabajaba y de propiedades por toda la ciudad. Creían que me estaban echando de mi casa para quedársela, sin saber que esta casa era lo menos valioso que poseía. Aquella noche no dormí, pero por primera vez en semanas no fue por tristeza, fue porque mi mente no paraba, trabajando, planeando, calculando. Mi marido me había dejado algo más que dinero. Me había dado poder, y ahora tenía que decidir cómo usarlo. El lunes por la mañana llegó con una lluvia suave golpeando las ventanas. Alba y Diego aparecieron temprano con los de la mudanza, esperando encontrarme con las maletas hechas y lista para irme. En cambio, me encontraron sentada tranquilamente en mi sillón favorito, tomando té como si fuera un día cualquiera. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Los de la mudanza ya están aquí», dijo Alba con esa impaciencia que había desarrollado. «Ya no me voy», respondí con una calma que hasta a mí me sorprendió. Diego se acercó con esa sonrisa amenazante que conocía tan bien. «Señora Marta, ya hablamos de esto. Usted no tiene elección». Lo miré directamente a los ojos por primera vez en años. «Tienes razón, Diego. No tengo elección, pero resulta que tú tampoco».
Algo en mi tono debió alertarlos, porque Alba se acercó con una expresión preocupada. ¿De qué estás hablando, mamá? Estoy hablando de que acabo de descubrir algo muy interesante sobre mi situación financiera, dije, dando otro sorbo a mi té. Pero no te preocupes, pronto lo entenderéis todo. Diego y Alba me miraron con esa expresión que reservaban para cuando pensaban que yo decía tonterías. Pero yo ya no era la misma mujer asustada de la semana anterior. Tenía un plan, y, lo más importante, tenía el poder para ejecutarlo. Mamá, basta de juegos, dijo Alba con irritación. Los de la mudanza están esperando y tienen otros trabajos después del nuestro. Entonces pueden irse, respondí con calma, porque aquí no se mueve ni una sola cosa. Diego se levantó de golpe. Señora, creo que no entiende la situación. Usted ya no tiene elección en este asunto. Al contrario, Diego, creo que eres tú quien no entiende la situación. Me levanté lentamente del sillón y caminé hasta el escritorio donde había dejado algunos de los documentos que había encontrado. No todos, solo algunos que necesitaba para esta conversación. ¿Sabías que vuestro piso, en el que lleváis viviendo 3 años, nunca se le ha pagado al verdadero propietario? Alba frunció el ceño. ¿De qué hablas? Lo pagamos religiosamente cada mes. Sí, pero se lo pagáis a una administradora de fincas que a su vez deposita el dinero en mi cuenta, porque yo soy la dueña de todo el edificio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego fue el primero en reaccionar con una risa nerviosa. Eso es imposible. Usted vive de una pensión miserable. Vivía de una pensión porque yo lo elegí, respondí, disfrutando cada segundo de su confusión. Mi marido era mucho más listo de lo que ninguno de nosotros imaginaba. Les mostré una de las escrituras de propiedad. Alba la tomó con manos temblorosas y la leyó 1, 2, 3 veces. Esto no puede ser real, murmuró. Es tan real como el hecho de que estabais echándome de mi propia casa para quedaros con ella. Pero resulta que esta casa es lo menos valioso que tengo. Diego arrancó el documento de las manos de Alba. Su rostro se puso pálido mientras leía. Esto tiene que ser falso, un documento falsificado. Podéis comprobarlo cuando queráis, dije con una sonrisa que no sentía desde hacía meses. De hecho, os animo a hacerlo. Alba se dejó caer en el sofá como si le hubieran cortado las piernas. ¿Por qué nunca nos contaste nada? Porque yo misma no lo supe hasta hace 3 días. Tu padre guardó este secreto para protegerme. ¿Qué visionario fue? Diego empezó a caminar en círculos por la habitación, claramente alterado. Esto lo cambia todo, Alba. Si tu madre es realmente la dueña del edificio, significa que puede echarte cuando quiera. Junto con todos los demás inquilinos que me han estado pagando puntualmente durante 2 años, completé la frase por él. No puedes hacer eso, dijo Alba con la voz quebrada. Somos familia. ¿Familia? La palabra salió de mi boca con más amargura de la que pretendía. Como cuando ibais a declararme mentalmente incapaz para robarme la casa. Como cuando empaquetasteis mis recuerdos como si fueran basura. Como cuando te llevaste las joyas de mi madre. Alba empezó a llorar. Pero ya no eran las lágrimas manipuladoras que había aprendido a usar. Eran lágrimas de verdadero terror. Mamá, por favor, podemos arreglarlo. Todo fue idea de Diego. Alba, gritó Diego, furioso porque ella lo culpaba. Es verdad, continuó ella, ignorándolo. Él me convenció de que era lo mejor para ti. Dijo que estabas perdiendo la memoria, que no podías cuidarte sola. ¿Y tú le creíste? Pregunté, sintiendo que el corazón volvía a romperse. ¿Conoces tan poco a tu madre que le creíste a él antes que a tu propia intuición? Los de la mudanza, que habían estado esperando en la entrada, se acercaron, confundidos. Disculpe, ¿van a llevarse las cosas o no? Porque tenemos otro trabajo en 1 hora. No, respondí con firmeza. Aquí no se mueve nada, pueden irse. Diego se acercó a mí con esa agresividad que siempre había mantenido oculta. Esto no ha terminado, vieja. Vamos a impugnar esos documentos. Vamos a demostrar que son falsos. Adelante, dije sin inmutarme. Mientras tanto, espero que tengáis suficiente dinero ahorrado para encontrar otro lugar donde vivir, porque el primer día del mes que viene vais a recibir una orden de desahucio. No puedes hacernos esto, gritó Diego, perdiendo completamente la compostura. Puedo y lo haré, pero no te preocupes, seré justa. Os daré los 30 días que marca la ley. Alba se levantó de golpe del sofá. Mamá, por favor, tienes que entenderlo. Diego me dijo que,
Si no te convencía para que te mudaras, me dejaría. Dijo que no soportaba vivir sabiendo que estabas aquí sola, siendo un peligro para ti misma. ¿Y eso justifica todo lo que me hiciste? Pregunté. ¿Justifica que me trataras como basura, que empaquetaras mis recuerdos sin cuidado, que te llevaras las joyas de tu abuela? Te las devolveré ahora mismo, dijo Alba, buscando desesperada en su bolso. Es demasiado tarde para eso, Alba. Diego se acercó de nuevo, pero esta vez su actitud era diferente. Ya no era amenazante, sino casi suplicante. Señora Marta, podemos llegar a un acuerdo. Alba está embarazada. ¿De verdad va a echar a su nieto a la calle? Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Alba estaba embarazada y no me lo había dicho. Iba a ser abuela y me enteraba como parte de un chantaje. ¿Es verdad?, pregunté a Alba. Ella asintió entre lágrimas. Quería decírtelo de otra manera. Quería que fuera una sorpresa especial. Como la sorpresa de echarme de mi casa, respondí, aunque sentí que mi determinación empezaba a flaquear. Pero entonces recordé las palabras de mi marido en su carta. No para hacer daño, sino para protegerte y para enseñar. Alba necesitaba aprender, y su hijo o hija merecía crecer con valores distintos a los que Diego estaba enseñando. La noticia del embarazo me desarmó por un momento, pero luego recordé todo el daño que me habían causado. Un bebé no borraba la humillación, el desprecio ni los meses de sufrimiento que me habían hecho pasar. Felicidades por el bebé, Alba, dije con una calma difícil de mantener. Pero eso no cambia lo que me hiciste. Mamá, por favor, suplicó Alba, piensa en tu nieto. ¿De verdad quieres que crezca sin conocer a su abuela? Su abuela ha estado aquí todo el tiempo, respondí. Fuisteis vosotros los que decidisteis deshaceros de mí. Diego intentó una última manipulación. Señora Marta, si de verdad tiene tanto dinero como dice, ¿por qué no nos ayuda en lugar de castigarnos? Podríamos ser una familia unida. Lo miré con el desprecio que merecía. Una familia unida, como cuando quisisteis declararme mentalmente incapaz, como cuando pusisteis a mi hija en mi contra. Yo nunca. Cállate, Diego. Lo interrumpí con una autoridad que no sabía que tenía. Ya he oído suficientes mentiras tuyas. Los de la mudanza se habían ido, dejándonos solos en una casa cargada de tensión. Alba lloraba en silencio. Diego caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, y yo me sentía extrañamente tranquila por primera vez en meses. Esto es lo que va a pasar, anuncié. Tenéis 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Durante ese tiempo, no quiero veros por aquí, a menos que sea una verdadera emergencia. ¿Y después?, preguntó Alba, con la voz rota. Después veremos si habéis aprendido algo sobre el respeto y la familia. Diego estalló. Esto es chantaje emocional. Estás usando tu dinero para manipularnos. ¿Manipulación? La palabra me hizo reír con amargura. Como cuando usasteis mi supuesta incapacidad mental para manipularme. Como cuando usasteis mi amor de madre para chantajearme. Es diferente, murmuró Diego. Pero ni siquiera él sonaba convencido. Tienes razón, admití. Es diferente porque yo sí tengo el poder que estoy usando. Alba se levantó del sofá con movimientos lentos. ¿Hay algo que podamos hacer para que cambies de opinión? Sí, respondí sin dudar. Pero no creo que Diego esté dispuesto a hacerlo. ¿Qué es?, preguntó ella, aferrándose a esa esperanza. Quiero una disculpa real y sincera por cada humillación que me hicisteis pasar. Quiero que admitáis que me tratasteis como basura. Y quiero que Diego admita que todo fue idea suya. El rostro de Diego se puso rojo de rabia. Jamás voy a humillarme delante de usted. Entonces id preparando la mudanza, dije simplemente. Alba lo miró suplicante. Diego, por favor. Es mi madre, es tu suegra. Podemos tragarnos el orgullo por nuestro hijo. No, gritó él. No voy a inclinarme ante esta vieja manipuladora. El insulto quedó flotando en el aire como una bofetada. La boca de Alba se abrió, al fin viendo a su marido sin el filtro del amor ciego. Vieja manipuladora, repetí en voz baja. Interesante. Así es como realmente piensas de mí, Diego. No, murmuró Alba. Pero él ya había perdido el control. Sí, eso es lo que pienso. Una vieja amargada que no soporta ver a su hija feliz. Por eso se inventó toda esta historia del dinero. ¿Inventada? Caminé hasta el escritorio y saqué más documentos. ¿También me inventé estos extractos bancarios? ¿Me inventé estas escrituras de propiedad?
¿Me inventé estos certificados de acciones? Fui colocando cada documento sobre la mesa del comedor, uno por uno, hasta que la superficie quedó cubierta de pruebas irrebatibles de mi fortuna. Alba se acercó y empezó a examinar los papeles con las manos temblorosas. Dios mío, mamá. Esto es real. Es todo real. Muy real, confirmé. Y ahora entiendes por qué tu marido está tan desesperado por desacreditarme. Diego intentó una última jugada. Alba, no puedes creer que tu madre haya escondido todo esto durante años. Es una mentirosa. No, gritó de repente Alba, sorprendiéndonos a todos. Basta, Diego, solo basta. Se volvió hacia mí con lágrimas corriéndole por las mejillas. Mamá, perdóname. Perdóname por todo. Tienes razón. Te traté como basura. Me llevé tus recuerdos, tus joyas, tu dignidad. Y lo peor es que lo hice porque él me convenció de que eras una carga. Alba, no la escuches. Diego lo intentó, pero ella lo ignoró por completo. Me llenó la cabeza de mentiras sobre tu salud mental, sobre los peligros de que vivieras sola. Me hizo sentir culpable por dejarte aquí cuando lo único que tú querías era estar en tu casa. Alba, cállate, le ordenó Diego. Pero ya era demasiado tarde. No vuelvas a decirme que me calle, le gritó ella. Estoy harta de tus manipulaciones. Harta de que me uses para hacerle daño a mi madre. El silencio que siguió fue absoluto. Por primera vez en años, Alba defendía algo en lo que creía en lugar de seguir ciegamente las órdenes de su marido. Diego la miró con una frialdad que me heló la sangre. Si eliges a tu madre en vez de a mí, Alba, esta relación se acaba. Alba se quedó inmóvil un momento, procesando el ultimátum. Luego, para mi sorpresa, se irguió y lo miró directamente a los ojos. Entonces se acaba, dijo con una voz que nunca le había escuchado. Diego se quedó paralizado, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Durante años, había controlado cada decisión, cada pensamiento, cada movimiento de ella. Y ahora, por primera vez, ella le había dicho que no. No hablas en serio, murmuró con una sonrisa nerviosa. Estás embarazada, Alba. No puedes criar a un hijo sola. No estaré sola, respondió Alba, mirándome por primera vez en meses con algo que se parecía al amor. Tengo a mi madre, pero yo no estaba lista para perdonar tan fácilmente. Los meses de humillación, las noches de llanto, la sensación de haber perdido a mi única hija, todo eso no desaparecía con unas pocas palabras. Alba, dije suavemente. Agradezco que por fin hayas abierto los ojos, pero esto no arregla todo lo que pasó. Su rostro se ensombreció. Mamá, por favor. Sé que no merezco tu perdón, pero estoy dispuesta a hacer lo que haga falta. Diego, al ver que estaba perdiendo el control de la situación, cambió de estrategia. De repente se arrodilló frente a mí con una expresión de arrepentimiento que yo sabía que era falsa. Señora Marta, tiene razón. Todo fue culpa mía. Convencí a Alba de que usted no podía cuidarse sola. La presioné para que tomara decisiones difíciles. Por favor, perdóneme. Lo miré desde arriba, sintiendo una mezcla de satisfacción y asco. Era patético verlo arrastrarse después de meses de arrogancia. ¿Pides perdón ahora, Diego, cuando descubres que no soy la pobre viejecita indefensa que creías? Me equivoqué terriblemente, siguió con esa actuación que yo conocía bien. Déjeme compensarlo. Podemos ser una familia feliz. ¿Una familia feliz? Repetí. ¿Como cuando quisiste que me declararan mentalmente incapaz? Fue un error. ¿Como cuando me llamaste vieja manipuladora hace 5 minutos? Diego tragó saliva, dándose cuenta de que cada palabra que había dicho se volvía en su contra. Estaba alterado, no sabía lo que decía. No, dije con firmeza. Sabías exactamente lo que decías. Estabas mostrando tu verdadera cara por primera vez. Me volví hacia Alba, que observaba la escena con una mezcla de vergüenza y dolor. Y tú, Alba, durante meses me trataste como una molestia. ¿Crees que una disculpa borra todo eso? No, admitió ella, con la voz quebrada. Sé que no puedo borrar lo que hice, pero puedo intentar arreglarlo. ¿Cómo? Alba miró a Diego, que seguía arrodillado en el suelo con expresión suplicante. Luego me miró a mí. Dejándolo, dijo por fin. Dejando a este hombre que me convenció de traicionar a la única persona que me ha amado de verdad sin condiciones. Diego se levantó bruscamente. No puedes hablar en serio. Estás esperando un hijo mío. Estoy esperando a mi hijo,
respondió Alba con una determinación que me llenó de orgullo a pesar de todo. Un hijo. No quiero que crezca viendo a su padre manipular y maltratar a su abuela. Alba, estás cometiendo el mayor error de tu vida, amenazó Diego. El mayor error de mi vida fue casarme contigo, replicó ella. Diego nos miró a las dos con puro odio. Esto no ha terminado. Voy a luchar por la custodia de mi hijo. Voy a demostrar que las dos estáis locas. ¿Con qué dinero vas a luchar?, pregunté con calma. Porque mañana por la mañana voy a hablar con tu jefe. ¿Sabías que tengo suficientes acciones en tu empresa como para influir en las decisiones de personal? El rostro de Diego se puso completamente pálido. No te atreverías. Después de todo lo que me has hecho, por supuesto que me atrevería. Eso es un abuso de poder, murmuró. Como cuando abusaste de mi amor de madre para manipularme, como cuando abusaste de la confianza de Alba para ponerla en mi contra. Diego se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Esto no termina aquí, dijo con la voz llena de veneno. Voy a destruiros a las dos. Adelante, inténtalo, respondí sin inmutarme. Pero hazlo desde otro sitio, porque tienes exactamente 1 hora para sacar tus cosas de mi edificio. 1 hora. Dijiste que teníamos 30 días. Eso era cuando Alba estaba contigo. Ahora que está por su cuenta, no hay motivo para que sigas viviendo en mi propiedad. Diego dio un portazo que hizo temblar toda la casa. Alba y yo nos quedamos solas por primera vez en meses, rodeadas de un silencio pesado y de documentos que demostraban una realidad que aún costaba asimilar. Mamá, murmuró Alba al cabo de un rato, ¿algún día podrás perdonarme? La miré, a esta mujer de 30 años que acababa de descubrir que había vivido una mentira, que había traicionado a su madre por un hombre que no valía nada, que estaba embarazada y sola. No lo sé, Alba, respondí con sinceridad, me hiciste mucho daño. Lo sé, susurró, y voy a pasar el resto de mi vida intentando reparar ese daño. ¿Empezando por qué? Empezando por devolverte las joyas de tu madre, dijo, sacando la pequeña bolsa que se había llevado días antes. Y pidiéndote si puedo quedarme aquí esta noche. No tengo a dónde ir. Miré la bolsa con las joyas de mi madre. Luego miré a mi hija, embarazada y sola, y sentí que el corazón se ablandaba, aunque solo un poco. Una noche, dije al fin. Pero mañana empezamos a hablar de cómo vas a recuperar mi confianza. Alba asintió, con lágrimas de gratitud corriéndole por las mejillas. Gracias, mamá. Te prometo que voy a arreglar las cosas. Pero yo sabía que las promesas son fáciles de hacer y difíciles de cumplir. La verdadera prueba llegaría en los días siguientes. Los días siguientes fueron extraños y tensos. Alba se quedó en su antigua habitación, que yo había conservado exactamente igual desde que se casó. Durante el día, caminábamos por la casa como dos extrañas educadas, hablando solo de lo necesario. El desayuno, el clima, sus náuseas matutinas. Pero yo observaba cada gesto, cada palabra, cada intento de Alba por recuperar mi confianza. Y lo que vi me dio esperanza. Por primera vez en años, mi hija hacía cosas por sí misma sin esperar que alguien más las resolviera por ella. Lavaba sus platos inmediatamente después de comer, mantenía su cuarto impecable e incluso comenzó a ayudar con las tareas de la casa sin que yo se lo pidiera. Al tercer día, mientras yo regaba mis violetas junto a la ventana, Alba se acercó con una taza de té en las manos. Mamá, ¿podemos hablar? Asentí sin girar la cabeza para mirarla. Estaba aprendiendo que el silencio era más poderoso que 1000 palabras. He estado pensando mucho estos últimos días, empezó, sentándose en la silla donde Diego solía sentarse como un rey. En todo lo que pasó, en las cosas que hice y dije. Yo seguí regando mis plantas, esperando. Me he dado cuenta de que no fue solo Diego quien me cambió. Yo le permití cambiarme. Elegí creerle a él en lugar de confiar en mi propio corazón. Por fin me giré para mirarla. Tenía profundas ojeras y se veía más delgada a pesar del embarazo. Era evidente que no había dormido bien. ¿Y por qué crees que pasó eso?, le pregunté. Alba suspiró hondo. Porque era más fácil culparte a ti que enfrentar el hecho de que me había casado con el hombre equivocado. Aquella honestidad me tomó por sorpresa. Yo esperaba excusas, justificaciones, pero no una admisión tan cruda. Cuando Diego empezó a quejarse de que venías demasiado, en el fondo yo sabía que estaba siendo injusto. Pero era más fácil pensar que tú eras demasiado pegajosa que aceptar que él era egoísta. Paishanzing puso las manos sobre su vientre,
donde el embarazo apenas se notaba. Cuando empezó a sugerir que te mudaras a una residencia, yo sabía que estaba mal, pero me convenció de que era por tu bien. Y yo quise creerle porque eso significaba que no tenía que enfrentar el problema real. ¿Cuál era el problema real?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Que me había casado con un hombre que no respetaba a mi familia, que no me respetaba a mí, y que nunca iba a cambiar. Nani. En los días que siguieron, Alba empezó a contarme cosas que me helaron la sangre. Como Diego la había ido aislando poco a poco de sus amigas, convenciéndola de que eran una mala influencia. Cómo controlaba cada centavo que gastaba, diciéndole que las mujeres no sabían manejar el dinero. Cómo la convenció de dejar su trabajo porque las esposas de verdad se dedicaban al hogar. ¿Y nunca pensaste en hablar conmigo de todo eso?, le pregunté una tarde. Diego me decía que tú no lo entenderías, que eras de otra generación. Me convenció de que, si te contaba nuestros problemas, tú me dirías que lo dejara, y él no quería ninguna interferencia externa en nuestro matrimonio. Cada revelación dolía más que la anterior. Mi hija había estado sufriendo en silencio mientras yo creía que era feliz. Y cuando por fin había intentado acercarse a mí, ya era demasiado tarde, porque Diego la había programado para verme como a la enemiga. 2 semanas después de que Diego se fuera, Alba recibió una llamada que la dejó pálida como un fantasma. «Es el administrador del edificio», dijo, con la voz temblorosa. «Diego está en el portal. Dice que tiene derecho a subir porque sigue siendo mi marido». «¿Y qué le has dicho?» «Que no quería verlo, pero no se quiere ir. Está gritando que va a llamar a la policía, que esto es un secuestro». Me levanté de mi silla con una calma que me sorprendió. «Dile al administrador que baje. Voy a hablar con él». «Mamá, está muy alterado. No sabemos de lo que es capaz». «Precisamente», respondí. «Por eso tengo que bajar». Cuando llegué al portal, encontré a Diego hecho una furia, gritándole al pobre administrador del edificio, que temblaba detrás de su mostrador. «Esa vieja loca tiene secuestrada a mi esposa», estaba gritando Diego. «Quiero que llame ahora mismo a la policía». «Buenas tardes, Diego», dije con voz serena. Él se giró hacia mí, con los ojos inyectados en sangre. Era evidente que había estado bebiendo. «Devuélveme a mi esposa ahora mismo». «Alba está exactamente donde quiere estar», respondí. «Y si no sales de mi propiedad inmediatamente, seré yo quien llame a la policía». «Esta no es tu propiedad. Eres una mentirosa». Saqué mi teléfono y marqué el número de mi abogada, poniendo la llamada en altavoz. «Abogada Victoria», dije cuando contestó. «Soy Marta. Tengo aquí a un hombre alterado que se niega a salir de mi edificio. ¿Podrías confirmar que soy la propietaria legal?» «Por supuesto, señora Marta», respondió la voz clara de mi abogada. «Usted es la única propietaria del edificio situado en...». Diego se quedó en silencio mientras escuchaba la confirmación legal. El administrador lo miró con una mezcla de miedo y vergüenza, comprendiendo por fin la situación. «¿Algo más que necesites que aclare, Diego?», pregunté después de colgar. «Esto no ha terminado», murmuró, pero ya no sonaba convincente. «Tienes razón», asentí. «Porque mañana hablaré con tu supervisor en la empresa y pasado mañana con el banco que te dio el préstamo del coche. Los contactos son muy útiles cuando se tiene suficiente dinero». Diego se marchó sin decir una palabra más, pero yo sabía que volvería. Los hombres como él no se rinden fácilmente. 2 meses después, el día del juicio llegó como una tormenta que llevábamos tiempo esperando. Diego había cumplido su amenaza y nos había demandado por alienación parental y manipulación financiera, pidiendo la custodia total del bebé que Alba esperaba. Aquella mañana, mientras me vestía con mi mejor traje negro, Alba entró en mi habitación con lágrimas en los ojos. «Mamá, tengo miedo», confesó. «¿Y si el juez le cree? ¿Y si me quita a mi bebé?». La abracé por primera vez en meses, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. «Eso no va a pasar», la aseguré. «Tenemos la verdad de nuestro lado». Cuando llegamos al juzgado, Diego ya estaba allí con un abogado que claramente le había costado más de lo que podía permitirse. Me miró con ese odio tan familiar. Pero esta vez no me intimidó. Yo tenía algo que él nunca tendría: la tranquilidad de quien sabe que está del lado correcto. Alba y yo nos sentamos en nuestro banco. Ella llevaba un vestido morado que resaltaba su embarazo de 5 meses, y yo llevaba los pendientes que mi marido me había regalado por nuestro aniversario. Estábamos preparadas. El abogado de Diego comenzó su alegato,
pintándome como una mujer vengativa que había usado su dinero para destruir un matrimonio feliz. Habló de manipulación, de chantaje emocional y de una suegra tóxica que no podía aceptar que su hija hubiera crecido. Cuando llegó nuestro turno, mi abogada, Victoria, se levantó con elegancia y empezó a presentar las pruebas. Mensajes de texto en los que Diego insultaba a Alba. Grabaciones en las que la amenazaba con abandonarla si no me echaba de mi propia casa. Testimonios de vecinos que habían escuchado sus gritos y su maltrato. Pero el momento decisivo llegó cuando el juez levantó la vista y se quedó mirándome fijamente. «Señora Martha Williams», preguntó, incrédulo. «Sí, señoría», respondí, confundida por su reacción. El juez se quitó las gafas y me estudió con atención. «¿Trabajó usted en el juzgado de familia hace 30 años?» Mi corazón se detuvo. «Sí, señoría. Fui secretaria del juez Molina. Usted me ayudó cuando era pasante. Me enseñó a organizar expedientes. Me traía café cuando yo trabajaba hasta tarde. Siempre fue amable conmigo cuando todos los demás me trataban como si fuera invisible». Toda la sala se quedó en silencio. Alba me miraba con asombro. Diego palideció y yo sentí como si el mundo se hubiera detenido. «Señoría, soy el juez David Morales», continuó el juez. «¿Se acuerda de mí?» Entonces lo vi. Bajo las canas, las arrugas y la autoridad estaba el joven tímido que había trabajado en mi oficina décadas atrás. El chico al que había defendido cuando otros abogados se burlaban de él. A quien yo había animado cuando dudaba de sus capacidades. «David», murmuré, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. «Claro que me acuerdo de ti». El juez sonrió y, por un momento, volvió a ser aquel joven inseguro que buscaba aprobación. «Nunca olvidé su amabilidad, señora Martha. Usted me dijo que algún día sería un gran juez, cuando ni yo mismo lo creía». Diego y su abogado intercambiaron miradas de pánico. Sabían que habían perdido antes siquiera de empezar. «Señoría», intervino el abogado de Diego, «creo que esto constituye un conflicto de intereses». «No hay conflicto», respondió con firmeza el juez Morales. «Solo hay justicia y, después de revisar todas las pruebas presentadas, está claro que el señor Diego Fernández ha sido el único manipulador en esta historia». El veredicto fue contundente. Diego perdió todos sus derechos sobre el bebé y se le prohibió acercarse a Alba y a mí. También tuvo que pagar las costas del juicio y una indemnización por daños emocionales. Cuando salimos del juzgado, Alba me abrazó como no lo hacía desde que era niña. «Mamá, ¿cómo es posible que el juez te conociera?» «La vida da vueltas, hija», respondí. «Y la bondad siempre vuelve a ti cuando menos lo esperas». 6 meses después, cuando nació mi nieta Serenity, entendí que todo había valido la pena. Alba había recuperado su esencia. Se había convertido en la madre cariñosa que yo siempre supe que podía ser. Una tarde, mientras mecíamos a la niña en el jardín de nuestra casa, Alba me hizo una pregunta que yo había estado esperando. «Mamá, ¿de verdad me has perdonado?» La miré. A esta mujer que había crecido tanto en tan poco tiempo, que había aprendido a valorar lo que realmente importa. «Te perdono, Alba», dije al fin. «Pero, más importante aún, tú has aprendido a perdonarte a ti misma». Y acepta. Esa noche, mientras preparaba té en mi vieja taza desportillada, pensé en mi marido y en su carta. Había usado el poder que él me dejó exactamente como él esperaba, no para hacer daño, sino para proteger y enseñar. Alba había aprendido que el verdadero amor no se basa en el control, sino en el respeto. Y yo había aprendido que nunca es tarde para defender tu dignidad. Mirando por la ventana hacia el jardín donde jugaba mi nieta, sonreí. Hay batallas que vale la pena librar y hay victorias que saben mejor cuando tardan en llegar. Al final, no había necesitado gritar para que me escucharan. Solo había necesitado recordar quién era realmente y defenderlo, con la tranquilidad de quien sabe que está del lado correcto de la historia. 5 años después del juicio, mi vida había dado un giro que jamás habría imaginado. La pequeña Serenity, ahora una niña de 4 años, con los ojos vivaces de su madre y mi misma terquedad, corría por el jardín persiguiendo mariposas, mientras Alba y yo preparábamos la comida del domingo. «Abuela Marta, mira lo que encontré», gritó Serenity, corriendo hacia mí con una flor amarilla en sus pequeñas manos. «Es preciosa, mi amor», dije, levantándola para darle un beso. «¿La ponemos en el jarrón con las demás?» Alba me sonrió desde la cocina. En estos años, había florecido de una manera extraordinaria.
Había vuelto a estudiar, y ahora trabajaba como contable, en una pequeña pero próspera firma. Y sobre todo, había recuperado esa risa espontánea que yo recordaba de su infancia. «Mamá, llegó una carta para ti», dijo, entregándome un sobre elegante. Era de la fundación que había creado 2 años antes con parte de la herencia de mi marido. Hogar y Dignidad se había convertido en un refugio para mujeres mayores que sufrían maltrato o abandono familiar. Lo que comenzó como una forma de honrar mi propia experiencia se había transformado en algo mucho más grande. «¿Qué dice?», preguntó Alba, secándose las manos en el delantal. «Nos invitan a la inauguración de la tercera casa», respondí, sintiendo esa profunda satisfacción que solo llega cuando sabes que tu dolor sirvió para algo bueno. «Van a acoger a 15 mujeres más», Hamaesoru. En estos años habíamos ayudado a más de 50 mujeres a reconstruir sus vidas. Algunas llegaban, como yo había llegado a estar, despojadas de su dignidad por hijos desagradecidos o familiares abusivos. Otras venían solas, sin familia, pero con historias similares de abandono y maltrato. El timbre interrumpió mis pensamientos. Alba fue a abrir y regresó con una sonrisa misteriosa. «Mamá, tienes visita». «Wentai». Detrás de ella apareció el juez jubilado David Morales, acompañado de una elegante mujer de cabello plateado. «Señora Marta», me saludó con esa sonrisa cálida que había conservado desde joven. «Quiero presentarle a mi esposa, Elena». «Es un honor conocerla», dijo Elena, tomando mis manos. «David me ha hablado tanto de usted. Dice que fue una de las personas más importantes en su formación profesional». «Exagera», respondí. Pero estaba profundamente conmovida. «En absoluto», insistió David. «Y por eso queríamos invitarla personalmente. La Asociación de Jueces Jubilados va a darle un premio por su trabajo con la fundación». «No hace falta», empecé a decir. «Sí que hace falta», me interrumpió. Su historia nos inspiró a muchos a reflexionar sobre la verdadera justicia, la que va más allá de las leyes escritas. Después de que se marcharan, Alba y yo nos sentamos en el porche mientras Serenity jugaba con sus muñecas. El jardín estaba más bonito que nunca. Había contratado a un jardinero, pero yo seguía cuidando personalmente las violetas africanas que tanto había amado mi marido. «¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, mamá?», me preguntó Alba de repente. «¿Qué?». «Que nunca te amargaste después de todo lo que te hice pasar. Después de todo el dolor, nunca dejaste que se te endureciera el corazón». «Claro que me amargué», admití. «Hubo noches en las que el rencor me devoraba por dentro». «Ni manga». «Pero tu padre me enseñó algo muy valioso en su carta». «¿Qué te enseñó?». «Que el verdadero poder no viene de la venganza, sino de la capacidad de transformar el dolor en algo útil para los demás». Alba asintió, comprendiéndolo. Ella misma había experimentado esa transformación. Ahora era voluntaria en la fundación, usando su propia experiencia para aconsejar a mujeres jóvenes que habían caído en relaciones tóxicas. «¿Llegaste a saber qué fue de Diego?», preguntó. «Mi abogada, Victoria, me dijo que se mudó a otra ciudad. Parece que se volvió a casar». Me detuve, escogiendo bien las palabras. «Espero que haya aprendido algo de todo esto, pero, sinceramente, ya no es asunto mío». «¿Ni siquiera te da curiosidad?». «No», respondí con honestidad. «Aprendí que hay personas que solo vienen a tu vida para enseñarte lecciones. Una vez que aprendes la lección, puedes dejarlas ir». Serenity volvió corriendo, con las mejillas sonrojadas de tanto jugar. «Abuela, ¿me cuentas la historia de la abuela valiente?». Era su historia favorita, una versión adaptada para niñas de lo que había pasado. En mi versión, la abuela descubría que tenía poderes mágicos y los usaba para proteger a su familia de un gran dragón malvado. «Otra vez», suplicó. Hice como que protestaba, pero ya la estaba levantando para sentarla en mi regazo. «Sí, y no te olvides de la parte en la que el buen juez la ayuda», añadió. Mientras contaba la historia por enésima vez, pensé en lo extraño que era el destino. Yo había necesitado perderlo todo para descubrir lo que realmente tenía. Tuve que tocar fondo para encontrar mi verdadera fuerza. «¿Y vivieron felices para siempre?», preguntó Serenity cuando terminé. «Felices para siempre», concluí. La abuela valiente encontró su final feliz. «Tú encontraste tu final feliz, abuela», dijo Serenity. Miré a mi alrededor. Alba estaba poniendo la mesa para la cena. El jardín florecía.
Mi preciosa nieta estaba en mis brazos, y la carta de la fundación prometía ayudar a muchas mujeres más. Sí, mi amor, respondí, lo encontré. Esa noche, después de acostar a Serenity, me senté en mi sillón favorito con una taza de té y las cartas que llegaban cada semana de las mujeres a las que habíamos ayudado. Una anciana, de 75 años, me agradecía haberle dado el valor de enfrentarse a su hijo maltratador. Otra mujer, de 60 años, me contaba que había recuperado su casa después de que sus nietos intentaran estafarla. Cada carta era la confirmación de que mi experiencia había servido para un propósito más grande que mi propio dolor. Alba se sentó a mi lado con su propia taza de té. ¿En qué piensas, mamá? En tu padre, admití, en lo orgulloso que estaría de lo que hemos construido. Estoy segura de que nos está mirando, murmuró Alba. Y en ti, continué, en lo orgullosa que estoy de la mujer en la que te has convertido. Aprendí de la mejor, respondió, tomando mi mano. Nos quedamos en silencio, disfrutando de la tranquilidad de la noche. A lo lejos se oía el murmullo suave de la ciudad, pero allí, en nuestro jardín, reinaba la paz. Te quiero, mamá, susurró Alba. Y yo te quiero a ti, hija, respondí. Siempre te he querido, incluso en los momentos más oscuros. Y era verdad. El amor de una madre trasciende heridas, decepciones, traiciones. Es más fuerte que el orgullo, más duradero que el rencor, más poderoso que cualquier fortuna. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin preocupaciones. Había encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo, la paz de saber que había usado bien mi segunda oportunidad. Al final, no se trataba de cuánto dinero tenía ni de cuánto poder había ejercido. Se trataba de transformar mi dolor en propósito, mi humillación en fuerza y mi experiencia en sabiduría para otros. Había aprendido la lección más importante de todas, que nunca es tarde para defenderte, nunca es tarde para cambiar tu historia.